Bien, entonces vamos a comenzar con un breve repaso de lo que hemos visto la primera clase virtual de vectores. Habíamos dicho que vamos a trabajar con tres elementos, ¿no? Para definir a lo que es un vector. Esos tres elementos son su tamaño, hemos dicho que vamos a llamarle módulo o magnitud, el ángulo de inclinación con respecto a una línea horizontal. Puede ser también con respecto a una línea vertical, ese ángulo de inclinación, porque cualquiera de los dos datos pueden servir, ¿no? Para saber cómo es la inclinación del vector. Esto se va a llamar dirección, y finalmente, cuando tenemos una línea inclinada que va a ser el vector, hay una punta de flecha, que puede ser esta de acá arriba como está, o esta punta de flecha o saeta puede estar aquí abajo. Entonces eso es importante también para saber a dónde apunta el vector, hacia arriba, a la derecha, o apunta hacia abajo y a la izquierda. No, no es lo mismo empujar, empujar una cosa hacia arriba que empujar una cosa hacia abajo, ¿no? Entonces, si hablamos de fuerzas, que también son vectores, entonces por eso es importante el sentido. Habíamos visto también ya la anterior vez lo que es la suma de vectores por el método gráfico. Este método implicaba solamente acomodar los vectores uno tras otro. Como por ejemplo aquí, si queremos sumar el vector A, este vector con este vector B, entonces se forma una sucesión de esta manera, ¿no? Primero he acomodado el vector A continuación el vector B, y esta sería la resultante. Pero ahora, para los que no estaban en la anterior clase y tienen dudas de esto, voy a hacer un ejemplo más aparte de los que ya están en el otro video de la primera clase. Entonces vamos a hacer un ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo parecido, pero como está en la práctica. Aquí, por ejemplo, no hay ángulos, no les he dado los datos de los ángulos. Eso, para hacer el acomodo gráfico, para hacer este dibujo, sí puede ser necesario, ¿no? Porque necesitamos saber la inclinación de cada vector. Por ejemplo, del vector A, no, aquí no tenemos su inclinación, ¿no? Lo único que yo he hecho era, en la anterior vez, era, como estoy trabajando en digital, copiar el vector, ¿no? Entonces lo he marcado, he apretado control C y más abajo control V. Y de esa manera ya tengo la copia exacta del vector, ¿no? Entonces no necesito saber ni su ángulo, ni tampoco necesito saber su tamaño, ¿no? No sé cuánto mide este vector en newtons ni en nada, porque en forma digital puedo calcar o copiar directamente el vector, y es el mismo que tenemos aquí, ya está copiado, ¿no? Después igual he copiado el vector B, su idéntico, también lo he trasladado y lo he acomodado a continuación del vector A, y así lo he hecho, ¿no? La otra vez. Entonces no necesitaba los datos de ángulos ni tamaños, pero en la práctica tienen esos datos, ¿no? Pero eso es más para orientar, digamos, para que lo dibujen con exactitud. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí extra, un ejemplo de suma gráfica extra. ¿O tienen alguna duda? ¿Quién se ha incorporado? Leslie. Leslie, ya me he acordado. Tú también te has perdido una temporada, ¿no? Te vas a incorporar ahora al segundo grupo, ¿no? Sí. Tienes mala señal, dice. Ah, no, ¿quién tiene mala señal? Beatriz. Bueno, no se preocupen. Si tienen mala señal, de todas maneras, si no se escucha algo, me pueden preguntar ese dato. ¿Qué he dicho o cómo se hace o qué significa tal cosa? Me pueden preguntar ese mismo dato que estoy avanzando. O también pueden revisar el video grabado, y así van a poder despejar también algunas dudas, ¿no? Volviendo a ver el video. Entonces, en esta suma gráfica, les decía, voy a hacer un ejemplo extra de cómo está en la práctica, porque en la práctica les he dado con ángulos, ¿no? Con ángulos de inclinación y con tamaño del vector. Entonces ahora lo voy a hacer de esta manera.
Bueno, te he desactivado Leslie ya porque escuchaba un poco de ruido. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. En este ejemplo extra de suma gráfica, les decía que vamos a trabajar con datos ahora, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos este vector, es de este tamaño, ahorita vamos a decir de qué tamaño es. Y tenemos otro vector que va a ser de este tipo. ¿Ya? Y lo haremos un poco más largo que el otro para que se diferencien en tamaño. Entonces, imagínense que este vector mide 10 unidades. Entonces, ustedes pueden dibujarlo de 10 cuadritos, ¿no? Es decir, de 10 medios centímetros. En total, 5 centímetros lo pueden dibujar en sus prácticas para que se guíen el tamaño de 5 centímetros, ¿no? Sería 10 mitades de centímetro, 5 centímetros en total. Para eso es los datos de la práctica, para que se guíen con tamaños, puedan dibujar a escala. Y el otro vector vamos a decir que es de 13 medios cuadritos, ¿ya? 13 medios cuadritos, en total 6 centímetros y medio, ¿no? 6 centímetros y medio, que es la mitad de 13. Así van a poder hacer un dibujo a escala y además que luego va a estar correctamente dibujado para que la respuesta salga bien. Ahora, con respecto a los ángulos de inclinación, siempre hay que tener, es mejor tener una línea de referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas líneas segmentadas en color naranja, ¿no? No sé si notan, y le podemos aclarar un poco más en color rojo y además un poco más visible. Ahí está. Entonces esta línea es una horizontal, ¿no? Es una línea horizontal y es para saber la inclinación de este vector. Entonces a los otros vectores igual les vamos a dar esa referencia. Pero antes voy a revisar, ¿no? ¿Qué pasó? Hansel, te has incorporado, ¿no? Sí, Lice, buenas noches. Ya, buenas noches. Vamos a... Mamita, eso no se va a poder. Leli, te ha desactivado el sonido. Volvete a activar, ¿eh? Porque había una interferencia. Hay un sonido de fondo que escuchaba medio raro, entonces por eso te desactiva. Pero si quieres preguntar algo, en el momento que quieras preguntar, te desactivas, ¿ya? Y me dices. Bueno, entonces estaba diciendo que colocamos una línea roja para saber la inclinación del vector, ¿no? Entonces, ahí voy a anotar un dato, ¿no? De inclinación del vector. En este caso, voy a anotar que es 40 grados. Ahora, Leslie, eres tú, a ver, ¿qué duda tienes? ¿O no eres tú, Leslie? Bueno, ahí está, ¿no? Este vector mide 10 de tamaño, que lo pueden hacer la mitad de 10 de 5 centímetros, 40 grados de inclinación. Eso es para que ustedes al dibujar en sus prácticas tengan este dato, ¿no? Por eso les he dado en la práctica este dato. La práctica es para el domingo, ¿no? Entonces, pueden hacerla todavía. Guíense bien con este video y pregúntenme ahora si es que quieren. Ahí está, hay que tener la inclinación del vector, en este caso 40 grados, eso lo pueden dibujar con un transportador, ¿no? Los 40 grados se pueden medir con un transportador que viene en los estuches geométricos. Las 10 unidades, ya les he dicho, pueden dibujar de 5 centímetros y eso es lo único que necesitan para dibujar bien un vector, ¿no? La inclinación y su longitud. Ahora, al otro vector hemos dicho que le vamos a dar un tamaño de 13,
que en su dibujo sería la mitad de 13, 6 centímetros y medio, lo pueden dibujar para que entre bien en la hoja. Y la inclinación, como les decía también, puede ser una línea vertical, no siempre va a ser horizontal la referencia, porque les decía que tanto la vertical como la horizontal sirven para saber la inclinación del vector. Entonces, si dibujamos aquí una línea vertical, también ahí podemos saber podemos definir un ángulo para saber qué inclinación tiene el vector, ¿no? Entonces, a simple vista, vamos a decir que tiene una inclinación de 60 grados, ¿ya? Esta parte de arriba. Y ustedes también con eso lo dibujan con transportador, esos 60 grados, y ya van a tener, ¿no?, la inclinación del vector que necesitan. Pero en esta suma gráfica, lo importante es copiar bien los vectores. Copiar bien los vectores de tal manera que el dibujo salga bien hecho y la resultante también salga bien como debe ser. Porque si lo dibujan, digamos, el de 10 más grande que el de 13, ya no va a tener sentido, ¿no? El de 10 tiene que dibujarlo más pequeño y así el de 13, como está más grande, los ángulos igual dibújenlos como sea más correcto con un transportador, les decía. Y al final de cuentas, la suma se hace de la siguiente manera. Bueno, imagínense que ustedes están parados en un lugar, ¿ya? Y de ese lugar les dan un mapa para llegar a otro lugar. Entonces ahora vamos a suponer que esos lugares son unos puntos. Entonces por eso también en este dibujo, aquí les he colocado en este PDF también que les he mandado de vectores, les he colocado, ¿no?, en este ejemplo puntos verdes y rojos para marcar el inicio y el final del recorrido de la suma de vectores. Entonces lo mismo voy a hacer aquí para explicarles bien a los que es su primera clase o tenían dudas. Hay que marcar, es bueno marcarse un punto de inicio. Entonces, ese punto de inicio para mí va a ser aquí abajo, ¿ya? Entonces tiene que estar en un lugar vacío, porque luego la suma puede salir a cualquier lado y hay que tener harto espacio. Como aquí este punto tiene harto espacio alrededor, este punto de inicio, así hay que hacer el inicio de la suma, porque vamos a necesitar espacio a todo lado. Bueno, entonces, ustedes están, bueno, hay una persona aquí y le dan un mapa, ¿no? El mapa dice, aplica las siguientes rutas, y les dan este vector y les dan este vector. Esas son las rutas que tienen que aplicar. Entonces, ¿ustedes cómo van a interpretar eso? Van a copiar las rutas de la siguiente manera. Entonces, siempre este punto de aquí va a ser el inicio del vector y la flecha, la punta de flecha va a ser el final, ¿ya? Entonces, esta primera ruta iniciaría aquí y les lleva hasta aquí. Entonces, copiamos esa ruta o ese vector y lo acomodamos en el punto inicial, ¿no? Ahí está. Entonces, el primer camino nos lleva desde donde estábamos hasta este lugar. Y ahora hay que aplicar el segundo camino o el segundo vector, ¿no? La segunda línea, podemos decir, de avance, que sería este, ¿no? Y esta línea, este vector, nos empieza aquí, nos dice que hay que empezar aquí y luego llegar hasta este lugar final, ya que sería esta flecha. Entonces, no se olviden eso, punto de inicio y punto final. Nos hay que aplicar ahora ese vector a continuación, ¿no? Nosotros estábamos aquí al principio, ahora hemos llegado hasta aquí, y de aquí la siguiente ruta nos dice que hay que empezar aquí y luego ir hasta aquí. Así que este punto de empiezo hay que traerlo aquí, donde estábamos con el primer vector, ¿no? Donde hemos terminado el camino con el primer vector, que es en este lugar. Ahí hay que empezar la siguiente ruta o siguiente vector con su punto inicial, y eso nos llevaría hasta aquí, hasta este punto final. Y solo teníamos esos dos caminos, o bueno, esos dos líneas, ¿no?, que seguir
Así que ya hemos terminado la suma, pero esta suma vectorial lo vamos a completar con una resultante, ¿no? Que es, lo que va a salir de sumar estos dos vectores, ¿ya? De sumar estos dos vectores tiene que salir otro vector, y ese otro vector tiene que ver con este camino que se ha formado, porque les decía que aquí hemos empezado, ¿no? En este punto verde estábamos, el primer vector nos ha llevado hasta aquí, y el siguiente vector desde aquí nos ha llevado hasta aquí, y ahora es como si estuviéramos aquí, ¿ya? En esta punta de flecha de este vector. Entonces ahí vamos a colocar un punto rojo, como está en el PDF, como les he mandado, el punto final. Y eso nos va a servir para lo siguiente, para dibujar la resultante, ¿ya? Un vector que sale como resultado de la suma, hemos dicho, ¿no? A ver. Entonces este punto rojo es el punto de llegada, podemos decir, del camino que nos ha trazado los dos vectores. Bien, entonces estábamos aquí, ahora estamos en el punto final aquí. Y la resultante es muy importante, les decía esto también en la anterior clase a los que estaban en la clase virtual, y a ver, los que han visto el video también se habrán dado cuenta. Es muy importante ahora dibujar la resultante bien. Es muy sencillo. Si siguen este concepto o esta analogía, mejor dicho, de que los vectores son caminos, y que estábamos aquí al principio, y luego el camino nos ha llevado aquí, y luego nos ha llevado a este punto final. Si siguen esa analogía, esa forma de pensar de los vectores, entonces van a poder dibujar muy fácilmente la resultante, porque la resultante no es nada más que el atajo. Entonces les decía, y ustedes tienen que dibujarlo así también, dibujar un atajo, es decir, del punto inicial irse directamente al punto final. Y este vector azul es la resultante o resultado de sumar los dos vectores negros, ¿no? Esa es la clave, ¿ya? Saber esa forma de sumar los vectores uno tras otro, como un camino, y dibujar la resultante como si fuese el atajo, ¿no? Yendo desde el punto inicial. Con el atajo podríamos ir directo al punto final, ¿no? Como muestra esta flecha, y nos lleva directo al punto final. Esta es la resultante, ¿ya? Le podemos llamar vector R, como está en esta guía, ¿no? A ver. Esta es la resultante, ¿no? El vector resultado, podemos decir, de la suma. Y no me interesa si este es el vector A y este es el vector B, o cómo se llamen. No importa con cuál vector empiezan la suma. Por ejemplo aquí, miren, no tienen nombres, ¿no? Este podría ser el vector F, y este podría ser el vector Z. No importan sus nombres. La cuestión es que ustedes sepan acomodar un vector, luego otro, y tampoco importa por cuál empiecen, ¿no? Podrían empezar los dos caminos que aquí nos dicen el vector, podrían empezar con este vector, es decir, este podría ser el primer camino, y luego acomodar a continuación el siguiente camino, que sería este vector. Y si lo hacen así, el dibujo va a cambiar un poco, pero esta flecha azul no va a cambiar. La misma flecha azul les va a salir, ¿ya? La misma flecha azul, así apuntando hacia arriba, como está inclinado, ¿no? Apuntando hacia arriba y a la izquierda, y de este mismo tamaño les va a salir. Entonces sí tienen que hacer ustedes las sumas gráficas que les he enviado en la práctica. Y aquí, como ven, directamente copiado, ¿no? Los vectores, este lo he copiado aquí abajo, pero los datos ustedes tienen que respetarlos, ¿no? Este tamaño lo tienen que copiar del mismo tamaño este vector, ¿no? Igual, este tamaño de 13 unidades, el tamaño tiene que copiar el otro vector. Y los ángulos con transportador les decía, ¿no? Entonces estos 40 grados que están aquí, estos 40 grados,
se repiten ahí abajo, ¿no? A ver. Entonces este es del vector de 10 unidades, ¿no? Entonces vendría aquí esa línea y estos 40 grados vendrían ahí abajo. Ahí lo tienen que dibujar así. Y listo. Para eso son esos datos, ¿no? Para que ustedes puedan dibujar este vector con todos sus datos de inclinación y longitud. Y lo mismo con este otro vector. Vamos a copiar todos sus datos. Ahí está. Entonces, este vector de acá también se replican sus datos aquí. Miren lo que se ha formado. Esta figura triangular todavía no tiene un ángulo interno. ¿No se dan cuenta? Aquí no sé cuánto mide este ángulo, ni este ángulo, ni este ángulo. Pero sé cuánto mide este ángulo de aquí con una vertical. Sé cuánto mide este ángulo de aquí con una horizontal. Sé cuánto mide del lado aquí 10 unidades. Este triángulo tiene 10 unidades este lado. Y su otro lado de aquí mide 13 unidades. Entonces, esa era la segunda parte que hemos avanzado la anterior vez. Aplicar estos datos ya para calcular el tamaño de este vector azul, ¿no? Este vector azul que tiene un cierto tamaño que parece que es parecido a este vector negro su tamaño, ¿no? Parece que igual va a ser de unas 13 unidades. Entonces se puede calcular eso con lo que hemos avanzado después en la anterior vez, que es el método analítico por triángulos. Entonces era esto lo que hemos avanzado la otra vez. Métodos analíticos, hemos iniciado por el método del triángulo, que aplica leyes, ¿no? Bueno, fórmulas, la ley de senos y la ley de cosenos, son leyes universales para triángulos oblicuángulos, estos triángulos oblicuángulos que forman ángulos que no valen 90 grados, ¿no? Por ejemplo, aquí este ángulo, esta letra se llama gamma, esta letra griega se llama beta, aquí hay una letra griega que se llama alfa. Esos tres ángulos, ninguno vale 90 grados. En esta otra figura hay un ángulo A mayúscula, ángulo B mayúscula, ángulo C mayúscula. Estos son los ángulos, ¿no? Lo que está aquí, esta medida de giro. También ninguno vale 90 grados. A eso llamamos oblicuángulo. Entonces, la ley de senos, la ley de cosenos sirven para los oblicuángulos, hemos dicho. En cambio, cuando en un triángulo hay 90 grados en algún lugar, le aplicamos estas otras fórmulas. Que esto de acá es el teorema de Pitágoras, pueden anotarse e investigar por su cuenta. Es mejor que ustedes amplíen, ¿no?, esta parte del teorema de Pitágoras para ver cómo se enuncia, cómo se despeja, cómo se aplica. Entonces, por su cuenta también ustedes pueden aportar más conocimiento, más práctica de lo que es trigonometría y estudiar bien lo que es el teorema de Pitágoras. Esto de acá, el A mayúscula más B mayúscula más C mayúscula, es la suma de ángulos internos, ¿no? Aquí el ángulo A vale 90 grados. El ángulo B no sabemos cuánto vale, y el ángulo C no sabemos cuánto vale, pero siempre en cualquier triángulo, los ángulos internos suman 180 grados, hemos dicho. Es una ley general para triángulos planos, y aquí también sucede lo mismo. Esta sumatoria de ángulos internos también se puede aplicar, aparte de los triángulos rectángulos, también se puede aplicar a estos triángulos que son los oblicuángulos, ¿no? A estos que no tienen 90 grados, igual se puede aplicar la suma de los ángulos internos que salga 180 grados. Entonces, esta es la única fórmula, digamos, que se repite tanto en oblicuángulos y rectángulos. Ahora, aparte del teorema de Pitágoras y esta otra fórmula de la suma de ángulos internos, están las relaciones trigonométricas seno y coseno. La tangente no la vamos a utilizar mucho.
más que todo seno y coseno de un ángulo, ¿no? Estas relaciones trigonométricas que ven aquí, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, están prohibidas aplicarlas a estos triángulos de aquí. Entonces, estas fórmulas de celeste está prohibido aplicarlas, excepto esta, ¿ya? Este sí se puede aplicar. Las fórmulas que están desde el teorema de Pitágoras hacia abajo, están prohibido aplicarlas a estos triángulos, ¿ya? A los oblicuángulos no se puede aplicar, no lo intenten porque sale, el resultado que leen en la calculadora va a estar mal. Teorema de Pitágoras y estas relaciones trigonométricas de cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, solo para triángulos, rectángulos, o sea, los que tienen un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces también estudien, ¿no?, estas relaciones trigonométricas. Está en el anterior video, está también explicado, pero ustedes también pueden averiguar cómo se memorizan o cómo se analizan estas fórmulas, ¿ya? Bueno, aparte hemos avanzado la anterior vez lo que es cómo resolver ya estos triángulos, ¿no? Imagínense, volvemos a este dibujo del ejemplo de hoy día, el ejemplo de hoy día. Aquí ya tengo un triángulo ya con muchos datos, ¿no? Ya tengo este lado, y ahora necesitamos un ángulo interno, ¿ya? Con eso se puede resolver un triángulo con 3 datos. Pueden ser 2 lados y un ángulo interno. Este ángulo, o tal vez este ángulo, o este ángulo. Uno de los ángulos necesitamos, porque aquí tenemos 2 datos, nos falta un dato. O el otro dato puede ser el tamaño de este lado. En trigonometría también, si tenemos el tamaño de este lado, ya se pueden hallar los ángulos internos. Pero como estamos en vectores, no vamos a tener la resultante, ¿no?, como dato, sino este va a ser incógnita. Pero sí lo que vamos a tener es estos ángulos de inclinación de los vectores que tenemos acá, estos ángulos de inclinación. Estos ángulos nos van a permitir hallar uno de los ángulos internos, ya sea este, o será este, o será este. ¿Cuál será? Es lo que vamos a ver ahora en este ejemplo extra, porque en la anterior clase ya lo hemos resuelto también. En la anterior clase hemos hecho este ejemplo. Sean los vectores A, B, C. El primer ejemplo que hemos hecho era hallar la suma de A más B, es decir, solamente de este vector A más este vector B. Solo se pueden sumar 2 vectores, porque con 2 vectores ya se forma un triángulo, ¿no? Ahí está, este vector más la resultante, ya se forma un triángulo. Entonces el vector C lo hemos dejado para otro ejercicio. Así que en el ejemplo extra de hoy día, para reforzar esto, vamos a resolver este mismo caso. Vamos a terminar de resolver. Pero si en la práctica dice sumar gráficamente, es decir, solamente hallar el gráfico, aquí termina el ejercicio. Esta es la respuesta. En la práctica, la primera parte de la práctica es solamente hacer el dibujo así. Ahí termina. Ahora hay en la práctica la segunda parte, que son sumas analíticas, ¿no?, donde tienen que hallar ya módulo, es decir, el tamaño de la resultante, tienen que hallar el módulo del resultante, tienen que hallar la inclinación del resultante. Miren, aquí este vector tiene una inclinación, ¿no? Lo podemos mostrar aquí. No es 40 grados, no sabemos cuánto es en realidad este ángulo, así que lo borramos y le colocamos una incógnita. Ya he invitado a la mamá y todo, ¿ya? Le he dicho que van a invitarle, después no lo estoy diciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Estaba escuchando por ahí algo. Ya, miren, le estoy colocando ángulo alfa. Ya, es desconocido ese ángulo, pero miren lo que representa. Es la inclinación del vector con respecto a esta misma horizontal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no?, el ángulo alfa
hay que hallarlo, porque es la inclinación de este vector resultante, ¿no? De la resultante, de este vector resultante de la suma de dos vectores, tenemos que saber su tamaño, tenemos que saber cómo está inclinado con respecto a la horizontal o puede ser con respecto a la vertical, y eso depende de nosotros. Pero hay que saber cómo está inclinado, ¿no? ¿Qué tanta es su inclinación? Parece, según este dibujo, que es unos 70 grados, y se dan cuenta, si está bien dibujado este vector con 40 grados, si está bien dibujado este vector con 60 grados, y sus tamaños están bien dibujados, aquí yo puedo ver que esto ya es unos 70 grados, eso es lo que vamos a calcular ahora, así que pongan mucha atención. Ya. Ya pongan mucha atención, vamos a hacer lo siguiente. Este mismo ejemplo de la suma gráfica ahora lo vamos a transformar en suma por el método analítico, ¿no? Entonces en otra hoja vamos a anotar como ejemplo de suma analítica. Entonces en la práctica les he dado estas sumas analíticas para que las hagan, ¿no? Entonces lo van a hacer de la siguiente manera. Miren, justamente en la práctica, imagínense que esta es la parte de suma analítica. Tienen el tamaño del vector, tienen el ángulo de inclinación, del otro vector lo mismo, tienen el tamaño, que es 13, y su ángulo de inclinación. Luego, lo que tienen que hacer para sumar analíticamente, primero es saber sumar gráficamente. Entonces, primero tienen que hallar este gráfico, que hace rato les he explicado cómo se halla. Una vez que hallen bien este gráfico, tal y como está, inclusive aquí ya le hemos aumentado el ángulo alfa para decir que esta es su inclinación, alfa, que es una incógnita. Una vez que dibujen biencito esto con el método gráfico, sabiendo sumar gráficamente, ya se puede empezar a resolverlo con fórmulas. Pero al resolverlo ya están yéndose a una suma analítica, es decir, ya están queriendo aplicar fórmulas y hallar los datos, ¿no? El tamaño y este ángulo alfa. Entonces lo vamos a convertir ahora esto en una suma analítica. Un ejemplo. Y miren cómo se hace. Aquí la clave es saber hallar un ángulo interno de este triángulo. Con este dato de 40 grados y con este dato de 60 grados, de algún lado tienen que ingeniárselas para saber cuánto mide este ángulo de aquí o cuánto mide este ángulo de aquí. Y siempre van a poder, porque en los ejemplos